Muy bienvenidos a una nueva edición del especial constitucional de Agricultura, donde explicamos la discusión constitucional, los artículos aprobados y explicamos en simple también qué está pasando con la convención. Y para eso hoy día queremos conversar con Julio Izammit, exministro de Bienes Nacionales. ¿Qué tal, Julio? Muy bienvenido a esta edición del especial constitucional. Hola, José Francisco. Muchas gracias por la invitación y feliz por estar conversando lo que hoy día se está discutiendo en la Convención Constitucional. Hoy día la idea es que comentemos un poco sobre lo que está pasando en materia de vivienda, que es un tema de los que según las encuestas más le importa a la ciudadanía, porque este tema tiene muchas aristas, ¿verdad? Uno es respecto a la distribución del territorio en la ciudad, es algo que a ti te tocó ver como ministro, pero también tiene mucha relación con lo que está pasando, por ejemplo, con la regulación del derecho a propiedad, de cómo se protege la vivienda propia, esto de que hayan decidido establecer el derecho a la vivienda, pero sin mencionar la característica propia en el articulado. ¿Cómo te está pareciendo esa discusión que se está dando en la convención? Bueno, lo primero es que a mí me parece que es una discusión importante a nivel país. No solamente porque es uno de los temas que más le importa a la ciudadanía, sino porque en verdad la falta de vivienda en Chile es una verdadera herida abierta en nuestro país. Para que tú te hagas una idea, en Chile, según distintos estudios, faltan entre 400.000 y 500.000 viviendas. O sea, que falten 500.000 casas o departamentos, la verdad es que obviamente es un problema grande. O sea, hay más de 500.000 de familias que están hoy día con esta falta de casa y que muchos de ellos han instalado en campamentos, en tomas, en ocupación ilegal. ¿Y cuáles han sido los elementos, los factores que han permitido este déficit habitacional? Evidentemente, un aumento en la inmigración, o sea, hay muchas, cientos de miles de personas que han entrado al país. También la falta de suelo y el alza del precio del suelo, porque las ciudades se han ido desarrollando y lo que antes eran terrenos periféricos en las ciudades pasaron a estar, con el crecimiento de ellas, casi en toda la zona de crecimiento y expansión. Para que tú te hagas una idea, en Antofagasta, muchos terrenos que antes eran la periferia de la ciudad, hoy día están en la plena zona de expansión de la ciudad de Antofagasta, que es una de las más pujantes y vibrantes del país, y tú lo que tienes es que un suelo que valía tanto, hoy día vale varias veces eso. Y por tanto tenemos un problema, que hay miles de familias que quieren cumplir el sueño de la casa propia, pero la política pública, los diversos problemas nacionales e internacionales la han dificultado. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la perspectiva constitucional, de la discusión constitucional, yo me alegro mucho que se considere incorporar en nuestro catálogo de derechos como un derecho social el derecho a la vivienda, el derecho al techo, que las personas tengan derecho a tener un lugar donde se pueda desarrollar, donde pueda crecer una persona y su familia. Pero obviamente, como casi todo lo que se está discutiendo hoy día en la Convención Constitucional, hay un muy buen titular y por desgracia muy malas bajadas, ¿cierto? ¿Cuál es el buen titular? Es que va a haber un derecho a la vivienda, un derecho al techo, que las personas tienen un derecho consagrado en la Constitución de poder cumplir ese sueño de la casa propia. Pero las bajadas no nos hablan de la casa propia. Muchas veces dejan una esfera de acción muy amplia para el rol del Estado. Yo estoy seguro que los grandes sueños de la familia de clase media es precisamente el sueño de la casa propia. Eso es lo que uno ha escuchado cuando chico a sus papás, ¿cierto? Que la gran misión, el gran sueño de cualquier familia es que los hijos sean más que uno y que se pueda cumplir el sueño de la casa propia. Hoy día nuestra Convención Constitucional está discutiendo un derecho a la vivienda, pero en ninguna parte establece con claridad que esa vivienda va a ser propia de las personas y por tanto se puede abrir un espacio a que Chile sea más un país de arrendatarios o un país de personas dependientes del Estado que un país de propietarios. Y yo creo que lo que está en el seno de las aspiraciones de las familias de clase media y de todas las familias del país es que Chile sea un país de propietarios. Y hay una discusión que quizá es anterior a la que se está dando en la práctica en la Convención Constitucional, que obviamente abre este espacio para solucionar el problema finalmente haciendo, no sé, una empresa estatal de arriendo y finalmente ahí se logre subsanar cómo está tramitado hoy día en la Constitución. Pero cuando hablamos del derecho a la vivienda en particular, a veces es difícil que no sea simplemente como una mera declaración de buenas intenciones cuando no tiene una correlación práctica o al menos que sea exigible por parte de los ciudadanos, porque obviamente esto depende de la economía del país, de cómo vaya, de cuáles son las prioridades políticas y evidentemente si es que esto está consagrado como un derecho y no tiene una correlación exigible, finalmente termina siendo casi letra muerta o, como dije anteriormente, una mera declaración de buena intención. Entonces, ¿cómo hacer para que el catálogo de derechos no se transforme finalmente en algo que termina siendo muy extensivo, pero gran parte de esas cosas no sean
exigibles o que sean inmediatamente cumplibles por parte del Estado. Bueno, lo que pasa, José Francisco, tú estás yendo ahí ya más a un tema de fondo respecto a la distinción y la clasificación de los distintos derechos que se consagran en una Constitución. Por supuesto, una Constitución consagra y respeta los derechos fundamentales de las personas, que tiene que ver con la dignidad humana. Y estoy pensando principalmente en los derechos clásicos de vida, libertad y los medios necesarios para que las personas puedan desarrollar sus propios proyectos de vida. Eso es lo que siempre se ha entendido como la propiedad, es decir, ser dueño de cosas, de medios que me habiliten para sacar adelante mi propio proyecto de vida personal y familiar. Están los derechos fundamentales. También están los derechos políticos, ¿cierto? La libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de poder elegir a nuestros propios gobernantes, etc. Pero también existen estos derechos sociales, que son más bien aspiraciones sociales, son más bien como una meta y que cada país va a poder cumplir en la medida que su desarrollo lo permita. Evidentemente, cumplir un derecho a la educación de calidad pública o amplia, Chile tiene más capacidades económicas para dar ese resultado que otros países de América Latina y evidentemente menos posibilidades económicas que otros países más desarrollados. Es una aspiración y que es muy bueno que se ponga como una meta, pero también hay que ser muy cuidadoso con cuando se traza el camino. Una cosa es poner el final del viaje, pero hoy día se está poniendo a nivel de Constitución, es decir, en la norma fundamental de un país, los medios para llegar a ese camino. Y eso evidentemente yo creo que sobrepasa lo que debiera ser una Constitución. Una Constitución tiene que ser un marco, una cancha donde se juega un partido, pero hay muchas cosas en cómo se concreta ese partido que es mejor que quede a potestad del legislador. Es decir, que después el Congreso va determinando esas normas, porque si no corremos el riesgo que en vez de tener una Constitución, terminemos teniendo un programa de gobierno. Y eso evidentemente le hace mucho daño a la discusión constitucional y por supuesto a la propia aprobación de esta propuesta de borrador constitucional. En el caso específico del tema del derecho a la vivienda, una cosa es el titular, un derecho a la vivienda, pero también tiene unas bajadas que son complejas. Por ejemplo, se ha creado una nueva función. Siempre habíamos tenido en la Constitución una función social de la propiedad. Se agrega ahora en la aprobación de estas indicaciones en las comisiones una función ecológica de la propiedad. Dado que nunca la habíamos tenido en la historia constitucional del país, hay que ver cómo se va a concretar, qué limitaciones significa eso, y si es que ya no existían en la práctica, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, se dice hay que preferir a las familias de bajo ingreso. Evidentemente, las políticas públicas han hecho en nuestro país que siempre se privilegia a las familias de menos recursos. No hay familias de grandes recursos con subsidio habitacional y cuando pasa un error así, evidentemente hay un escándalo y una indignación ciudadana. Un elemento también importante para considerar en esta materia tiene que ver con la expropiación. No está acá respecto al derecho de vivienda, pero sí se discute a propósito del derecho de vivienda la capacidad que va a tener el Estado de poder usar terrenos, de poder apropiarse de terrenos para cumplir este derecho a la vivienda. La pregunta de fondo es, cuando ejerza ese derecho, cuando el Estado diga voy a expropiar esto, ¿de qué manera lo va a hacer? Y por desgracia, la protección del derecho de propiedad, tal como se está discutiendo hoy día, está quedando más débil, más enclenque de lo que ya estaba con anterioridad. Por ejemplo, un elemento central de la discusión del derecho de expropiación es que una vez que cuando se expropie, en caso de duda, se paga al contado antes de la ejecución de la expropiación. Hoy día eso se sacó y por tanto hay ahí una limitación al derecho de propiedad que en mi opinión va íntimamente relacionado con el derecho a la vivienda, porque las personas que quieren ser es propietarios de algo y no solamente tener un techo. Y ahí cuando hablamos de esta materia y que algo que objetivamente es muy importante para las familias porque para varios constituye su principal patrimonio y por tanto o como tú lo decías al principio, es el sueño de vida de muchas personas tener su casa propia, vemos que algunos de los riesgos son, uno, la dificultad de acceder a la vivienda propia. Por ejemplo, hoy día, que es lo más contingente, la dificultad de acceder a un crédito hipotecario, porque siempre nos vamos como a los extremos, ¿verdad? En el sentido de cuántas viviendas sociales tiene que construir el Estado, pero la gran mayoría de las viviendas son compradas, no son subvencionadas y por tanto cuando se dificulta el acceso a la casa propia, evidentemente eso también repercute en un montón de cosas más, como por ejemplo que suban los arriendos y fenómenos que, bueno, de hecho hoy día estamos viendo. Pero una vez ya adquirida esa vivienda, los otros peligros son, uno, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, que ahora hace poco se ha tramitado una ley al respecto, por ejemplo, de que un tercero te quite tu vivienda o tu propiedad, como por ejemplo con estas tomas
ilegales que hemos visto, o por ejemplo, que fue muy comentado a propósito de un caso que incorporó sicariato, es decir, una cuestión bien traumática, pero también vimos casos, por ejemplo, de tomas o de personas que se toman viviendas que arrendaban y dejan de pagar y siguen con esa vivienda. Y un tercer peligro es precisamente el que puede causar el Estado a través de la expropiación. ¿De qué manera a través de la discusión constitucional o la tramitación se está haciendo cargo de este tipo de problemas cuando vemos que son los que finalmente o en los hechos le terminan afectando más a los chilenos? En mi opinión, el principal error conceptual que hoy día se está cometiendo es distanciar y diferenciar el derecho a la vivienda del derecho a propiedad. Porque como bien tú lo dijiste, José Francisco Lagos, cuando las personas piensan en propiedad o cuando parece que los convencionales constituyentes o constitucionales hablan de propiedad, están pensando en las grandes empresas, los grandes patrimonios, en el 0,1% de la población de Chile. Pero ignoran que la gran mayoría de los chilenos, la única propiedad que tienen es su casa. Bueno, y tal como descubrimos en el último año, su fondo de pensiones. Pero la verdad es que eso compone su patrimonio. Lo que las personas hoy día son dueños es su casa, es su auto. Eso es lo que tiene la gran mayoría de los chilenos. Y por tanto, cuando uno habla de conservar y de proteger el derecho de propiedad, lo que en verdad está haciendo es que las personas puedan seguir siendo dueñas, conservar y defender de la mejor manera posible su casa. De la misma manera, como se separa esto y se consideran como compartimento estanco, como que la propiedad fuera una cosa y la vivienda otra, a la hora de proteger esas viviendas queda debilitado. Por ejemplo, lo decíamos a propósito de la expropiación del Estado, ¿cierto? ¿Qué pasa si alguien te expropia tu casa que está justo al lado de una carretera, esa carretera se tiene que expandir? ¿Cómo va a ser la indemnización de eso? Hoy día, con la Constitución vigente, eso está protegido de la mejor manera posible. Es en caso de duda, se le paga en efectivo y antes. Y a precio de mercado también. Y a precio de mercado, no un precio fijado por el Estado, es el precio que se transa eso comúnmente. ¿Ya? Es lo que las personas están dispuestas a pagar por eso. Y por tanto tenemos una debilidad desde el punto de vista de la expropiación del Estado. Una segunda debilidad es en el caso de ocupación o toma. Y ahí hay dos cosas agravantes. La primera es que la Convención Constitucional deliberadamente ha rechazado indicaciones propuestas por convencionales de proteger o de obligar al Estado a desalojar en caso de una toma o una ocupación ilegal o irregular. Y lo segundo, ya no desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista político, lo vimos en el último programa de gobierno del presidente Boric, en que deliberadamente dice que no van a desalojar las tomas y que antes de desalojar una ocupación ilegal se va a desarrollar un proceso de diálogo. Sinceramente, ¿qué protección tiene el hecho de que alguien sea dueño de su casa, que esa es su única propiedad, cuando alguien le toma su vivienda, que el Estado, que es el que tiene el monopolio del poder del uso de la fuerza, ¿no? Le dice, yo antes de desalojar a aquel que ocupó ilegalmente tu casa, queremos dialogar con él, entender sus razones, ver qué pasó? No, el dueño de casa, la dueña de casa lo que quiere es recuperar lo suyo, que esos ocupantes salgan a la brevedad posible. Y esto además, en el contexto chileno actual, es especialmente grave porque hemos visto un aumento exponencial en las ocupaciones ilegales e irregulares a lo largo de todo el país, especialmente en el norte. Yo esto es algo que conozco de manera más cercana porque gran parte de los territorios del norte corresponde a propiedad fiscal que administraba el Ministerio de Bienes Nacionales. Y veíamos cómo se generaba este aumento de la ocupación ilegal y muchas veces cuando tratamos de desalojar, instituciones como el INDH nos presentaban recursos para no desalojar ocupaciones ilegales que los mismos vecinos nos pedían precisamente por los daños que se generaban o por las posibilidades que se generen ahí guetos o lugares de narcotráfico, violencia o delincuencia. Entonces yo creo que hoy día el derecho a la vivienda, como te comentaba al inicio, es un buen titular, pero con bajada lo menos preocupante. Preocupante por el rol del Estado, que a la hora de expropiar no necesariamente va a pagar a precio contado, efectivo, o sea, a precio mercado, al contado y antes. Y también respecto a esta actitud de no querer desalojar en caso de toma ocupación. Y una tercera que tú no mencionaste, pero que me gustaría agregar, también se está discutiendo respecto a las posibilidades de la función social del aumento de la plusvalía. Esto es especialmente grave porque cuando alguien compra una casa lo compró a 500 UF, a 700 UF o 1000 UF, pero después por el paso del tiempo, porque se hizo una plaza, porque la gente se agrupó y construyó algo, o porque llegó el metro, por diversas razones de la vida, esas casas suben de valor. Eso es el aumento de la plusvalía. Y siempre ha sido de parte de las personas. O sea, todo lo que tú aumentas tu propiedad es tuyo. Ahora así como lo que perjudica también. Así como lo que perjudica. Claro. O sea, la casa puede subir de precio o puede bajar de precio. Pero claro, en lo que aumenta, los convencionales ya están discutiendo cómo repartírselo. Evidentemente, los convencionales no están discutiendo cómo distribuir las pérdidas de esa plusvalía. Pero también me llama la atención porque ellos dicen, si el Estado construye el metro y porque llegó el metro cerca de tu casa,
esa casa subió de valor, entonces ese aumento de valor tiene que repartirse de alguna manera. Lo que obviamente algunos convencionales ignoran es que el metro no se construyó por obra de gracia del Espíritu Santo, se construyó con dinero del Estado que proviene de los impuestos de las personas. Impuestos a las personas que entre otros están las contribuciones, es decir, una persona que se compró una casa pagó impuesto por su ingreso. Compra una casa, paga contribuciones anualmente, 3-4 veces al año, por tener esa casa. Y además las contribuciones le aumentan porque aumentó el precio. Como si esto no fuera poco, los convencionales además quieren un impuesto o una manera de poder repartirse el precio de la plusvalía, ignorando que ya el avalúo fiscal sube permanentemente a precio de mercado o a precio de avalúo fiscal y que pagamos más impuestos por eso. Entonces hay muchas cosas que le llaman la atención porque ya existen, pero hoy día están abriendo más caminos para poder ampliar los márgenes de intervención del Estado, lo que ciertamente es peligroso. Y ahí, a propósito de lo último que comentaste, ¿cómo conversa esta consagración de un derecho a la vivienda precisamente con las contribuciones que vendrían siendo como un impuesto al patrimonio casi, que finalmente tú algo que ya pagaste, después toda la vida vas a tener que seguir pagando constantemente, independientemente de tu circunstancia particular, independientemente si dejaste de percibir ingresos o no? Al final termina siendo una cuestión que sigue siendo sujeta al pago anual constante al Estado. Es como una especie de, no es un arrendamiento propiamente tal, pero tiene casi los mismos efectos, ¿no? Bueno, a mí me hubiese encantado que en el mundo ideal, cuando nos presentaron esta idea de una convención constitucional que pensara la República, que redactara una constitución, me hubiese encantado que hubiésemos podido tener una discusión sobre la justicia de los tributos, ¿cierto? Sobre la justicia de los impuestos. Dado todo lo que está pasando, ya nadie está pensando en poder discutir las contribuciones o el permiso de circulación y un montón de otras cosas que son impuestos al patrimonio, sino que estamos ya salvando los muebles, ¿cierto? Y la discusión es mucho más baja. Pero efectivamente, si uno se quería tener una discusión de fondo respecto a la justicia de los tributos, uno podría haber discutido lo siguiente. Si yo pagué impuestos, o sea, todas las personas pagan impuestos en Chile, ya sea porque pagan el IVA o porque pagan impuestos por su nivel de ingreso. Si pagó impuesto por esos ingresos que generó por su propio trabajo, esfuerzo y mérito, y luego al comprar una casa le van a comprar, todos los meses le van a cobrar por tener esa casa, es un segundo impuesto. Siempre se discutía en las clases de Derecho Tributario en la universidad cuando uno era alumno sobre el permiso de circulación. ¿El permiso de circulación es realmente un permiso para circular por las calles o es un impuesto al patrimonio? Y la pregunta se responde cuando tú ves que si es que no pagaste el permiso de circulación del año pasado, este año, aun cuando el año pasado no lo hayas ocupado, ¿lo tienes que pagar sí o no? Y la respuesta es que tienes que pagarlo aun cuando no lo hayas usado. Y por tanto, en verdad, no es un derecho a usar las calles, sino es un impuesto. Y depende del precio del auto. Entonces, y además depende del auto y una serie de cosas. Claro. Claro, no es por el desgaste de la calle, no sé, no de cosas. Entonces, bueno, ¿nos ha encantado poder tener una discusión de fondo respecto a la justicia tributaria? Sí. Evidentemente, el desarrollo que ha tenido esta Convención Constitucional ha impedido tener esa discusión respecto a justicia tributaria, sobre descentralización en serio, cómo entregar atribuciones y no solamente crear más cargos en materia de descentralización. Bueno, son algunos temas pendientes y que hacen que por hasta el momento la Convención Constitucional tenga el apoyo que hoy día tiene. Y ahí, a propósito también del tema de vivienda, una de las cosas que se ha discutido en la convención, pero que también a nivel de política pública ha estado muy presente, de hecho en el gobierno anterior cambió el nombre del Ministerio de Vivienda y pasó a ser el Ministerio de Vivienda y Ciudad, es que hoy día no basta con construir una casa o con tener acceso a una vivienda, sino que también las condiciones, no me refiero a los materiales de la vivienda, sino que, por ejemplo, qué tan inserta en la ciudad esté esa vivienda, qué posibilidad de acceso a servicios públicos tenga. Cuando se habla de esta materia, quizá partir desde un punto de vista más general, ¿cómo se aborda de manera correcta para no terminar haciendo lo que tú decías al principio, que termina siendo un programa de gobierno pues hecho constitución, pero que en el fondo recoge una cuestión que es bastante sensible para la ciudadanía ahora, que es la exclusión de muchos barrios que no tienen acceso a cuestiones que son básicas? Pero hago un pequeño paréntesis, no solamente con un programa de gobierno, sino que están poniendo políticas públicas consagrándola como normas constitucionales. Por ejemplo, en materia de vivienda, se aprobó que el Estado tenga viviendas de acogida para grupos vulnerables y ponen las diversidades sexuales, personas adultos mayores, personas que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar, que es algo que todo me parece bien. La pregunta de fondo es,
¿Tiene que tener eso un rango constitucional o tiene que ser un programa? Eso tiene que hacerse. La pregunta es si tiene que hacerse porque está establecido en la Constitución o porque es un programa de un Ministerio de Desarrollo Social, un Ministerio de Justicia o el que corresponda. Y piensa tú que la discusión constitucional le quedan varios meses todavía por delante y ya tienen más artículos que la Constitución vigente. Y eso te demuestra que sus márgenes de acción están siendo mucho más amplios de esa constitución mínima, liberal o minimalista que se había hablado en un inicio. Lo segundo, respecto al rol de los ministerios, hoy día el Ministerio de Vivienda es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y trabaja muy en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, que a mí me tocó estar ahí 2 años y medio en el último periodo presidencial. Yo creo que ese trabajo colaborativo entre ambas instituciones es muy valioso. ¿Y por qué lo comento? Porque de las discusiones que quedaron ausentes en materia de derecho de vivienda, me hubiese gustado a mí una discusión más profunda respecto a la integración social. Porque derecho de vivienda no es solamente un terreno para construir casas, es poder tener buenos servicios, tener buena educación, buena salud, seguridad, áreas verdes cerca de las casas. Y no lo que pasa hoy día es que una persona vive muy lejos del lugar donde creció, por ejemplo, de repente muchas familias para poder radicarla o asentarla en un lugar la trasladan de lugares. A mí me tocó estar, por ejemplo, en la región de la Araucanía y cuando tú ibas por un pueblo te decían, mire ministro, ese pueblo entero son puras personas de Puente Alto que no había dónde construirles casas y le dijeron, váyanse a la Araucanía. Y son personas que viven en un verdadero gueto en la región de la Araucanía, que son puros santiaguinos que los instalaron en la región de la Araucanía porque le dijeron, si quiere casa, a la Araucanía. Una cosa distinta es que le dijeran incentivo para ir a ayudar en labores de repoblamiento, desarrollo, eso es otra cosa, pero si quiere casa, el único lugar donde le puedo ofrecer es la Araucanía, en Aicedo, en Magallanes, evidentemente es complejo. Nosotros estamos pensando que la gente puede tener cerca de sus casas los mejores servicios posibles. Y por tanto, nosotros en el gobierno pasado impulsamos 2 grandes políticas que yo encuentro que son muy valiosas. Uno es una política de banco de suelo público. ¿Qué hace el Banco de Suelo Público? Por un lado, permite que el Ministerio de Vivienda, que administra inmuebles, pueda también comprar terrenos, porque muchos terrenos bien ubicados en el centro de las ciudades no son del Estado, son privados y por tanto hay que comprarlos. Y lo segundo es que los terrenos que son del Estado, que administra bienes nacionales, que estén integrados a la ciudad y que estén en lugares bien ubicados, se entreguen gratuitamente a vivienda para construir casas. Por eso nosotros entregamos casi un poquito más de 100 terrenos, más de 120 hectáreas para construir más de 20.000 casas en todo Chile. Lo entregamos gratuitamente desde bienes nacionales al Ministerio de Vivienda. ¿Falta mucho más? Por supuesto que falta. A veces hay como una idea en mucha gente de que todo es fiscal. O sea, como oye, que bienes nacionales suelte los terrenos. Bueno, la verdad es que la gran mayoría de las propiedades de bienes nacionales están en la zona extrema, porque son las zonas donde no se asentó la población, como en Aysén o Magallanes, o las zonas que se agregaron después de la guerra, como es el caso de Arica, Antofagasta y Tarapacá. En esas regiones la propiedad fiscal es más del 90%, pero gran parte de eso es el desierto. No son los terrenos bien ubicados en la ciudad de Antofagasta o Iquique, por ejemplo, y por tanto requiere que muchos terrenos no solamente se entreguen por parte de bienes nacionales allí donde se pueda, sino también que el Estado compre terreno. Es una discusión mucho más interesante. Esos terrenos, vamos a construir una casa, pero vamos a dejar los espacios suficientes. Yo trataba mucho desde bienes nacionales a través de nuestro programa Terrenos para Chile. Nos pidieron este terreno para vivienda y el terreno al lado, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo tengo una labor de planificación urbana, decir, oye, en este otro terreno vamos a dejar cierto terreno disponible para la comisaría, para el CEFAM, para el cuerpo bombero. Y eso es algo que muchas veces la gente que está en una toma no entiende. De repente me dicen, entregue todo el terreno para la toma. Bueno, ¿y las calles? Alguien decía, mínimo requisito es que pase un carro bombero por el medio, tiene que haber calles. Tiene que haber calles abiertas para que no se conviertan en guetos. Muchas veces lo que parte como una toma o una ocupación, un campamento de personas vulnerables, terminan capturados por el narcotráfico. Porque los mismos narcotraficantes se instalan en las esquinas de los pasajes para cerrar los pasajes y terminan haciendo un verdadero gueto. A mí me tocó conocer en la ciudad de Copiapó la toma Andacollo. Y fuimos a fiscalizar la toma. Una cosa son personas vulnerables que viven ahí por una cosa de necesidad, la entiendo, hay que dar una respuesta integral del Estado. Pero estaban construyendo en José Francisco una discoteca en la toma y tuvimos que desalojar un inmueble de 300 metros cuadrados que iba a ser la disco de la toma. Evidentemente algo así no puede ser tolerado y tenía que ser desalojado. No hay que dialogar con esa gente, hay que desalojarlo porque es lo que corresponde. Y ahí en ese sentido, volviendo un poco al tema constitucional, porque vimos un poco los peligros que hoy día enfrenta la posibilidad de ejercer en los hechos este derecho a la vivienda o el derecho de propiedad respecto a la casa propia de las personas, pero ¿cómo podría la Constitución ayudar también a que ese sueño de la casa propia sea posible?
o si es que a la Constitución también le corresponde ese rol, porque quizás muchas veces le estamos exigiendo mucho a un instrumento que obviamente es limitado, que tiene que dar las grandes líneas, poner los límites del poder estatal, pero de repente se le están exigiendo demasiadas cosas y cuando las expectativas no calzan con la realidad se provoca, esa diferencia termina siendo un descontento, frustración en la ciudadanía y finalmente vemos lo que hoy día está pasando, que ven que la cantidad de promesas que se hicieron con este proceso finalmente no se están cumpliendo. Sí, pero yo creo que ahí hay una cosa es la discusión constitucional en abstracto y otra cosa es la discusión constitucional en concreto, que es la que estamos teniendo con las herramientas que tenemos, con las personas que tenemos en la Convención Constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces veo a convencionales constitucionales o constituyentes, ya a esta altura de la vida no lo sé, que dicen, oye, ojo, ustedes me están pidiendo tal indicación, tal indicación, tal indicación, pero eso no va en una constitución. La constitución se limita a dividir el poder, a hacer un peso y contrapeso. Pero claro, eso es tremendamente irónico porque cuando se trata de temas que a la centroderecha o a la ciudadanía le importa, esta es una constitución liberal, mínima, minimalista. Pero cuando se trata de temas de agenda de política pública de ellos, hacen un catálogo de política pública y lo concretan al dedillo. Entonces, por ejemplo, así como se preocuparon de consagrar a nivel constitucional una serie de derechos en materia de vivienda para disidencias sexuales, para pueblo originario, para un grupo de personas, ¿qué les costaba 2 líneas más para decir que en verdad el derecho de vivienda iba a ser relativo a la propiedad de las personas? Ya que estamos, o sea, si vamos a entrar al detalle, entramos en un detalle completo. Si vamos a hacer una constitución liberal, mínima, minimalista, hagámoslo. No hay nada que nos pueda gustar más. Pero entonces que sea en todos los temas y no solo los temas que la izquierda quiera. Y yo creo que ese es el problema que hoy día tenemos en concreto. A la hora de temas que ellos quieren desarrollar, se hace una constitución tremendamente maximalista. Cuando se trata de proteger los fondos de pensiones o que el derecho de vivienda sea efectivamente propiedad y no un derecho a un techo, ya sea por arriendo, concesión o la mera gratuidad del Estado, ahí se niegan a consagrar el derecho de propiedad. Esas son las cosas contradictorias, irónicas, y que hace que uno termine dudando del proceso constitucional. Por eso yo te decía que a veces se trata más de un programa de gobierno que una constitución, porque en un programa de gobierno un grupo político legítimamente puede decir, estas son mis prioridades, esto a mí me importa y esto a mí no me importa. Pero una constitución no es un programa de gobierno y no es algo que va a regir o que va a orientar a un cierto grupo que por razones circunstanciales, coyunturales, tiene el poder. Va a ser algo que va a ordenar, orientar la acción de todo el Estado y también de la propia vida de las personas. Entonces, si la propia Constitución no dejó claro que el derecho de vivienda tiene que ver con la propiedad de las personas y no solamente, por ejemplo, que el Estado haga casas y la arriende a las personas o se la entregue gratis, pero que nunca van a ser dueños, sinceremos eso y digámosle a la gente que la propuesta constitucional que hoy día está no considera o no expresa, porque siempre ambiguamente cualquier cosa podría interpretarse, pero no tiene de manera expresa una constancia que diga que el derecho de vivienda se asocia con la propiedad de las personas y no solamente con un mero derecho a tener un techo independiente de quién lo provea. Y en ese sentido, sobre todo un ejercicio que estamos haciendo es que las personas pongan énfasis o atención a los temas que más les importan para poder tomar una decisión respecto a lo que está pasando en la discusión constitucional. En esta materia, ¿qué te parece que es lo más importante, a lo que hay que estar atento para que esta intención de resguardar el derecho a la vivienda o el acceso a la vivienda esté garantizado? ¿O a qué cosa hay que ponerle ojo, sobre todo lo que estamos viendo durante las próximas semanas, donde se va a discutir el grueso del contenido de la nueva Constitución? Bueno, podríamos decirle que estén tranquilos porque esto todavía no se ve en el Pleno, pero la verdad es que cada vez que se ha visto el Pleno no siempre se arregla de la manera que la ciudadanía espera, ¿cierto? Y en ese sentido yo te diría que hay 3 grandes alertas. Primero, para aquellos que quieren cumplir su sueño en la casa propia. ¿Va a ser efectivamente propia o va a ser solamente un lugar donde le construyan viviendas, conjuntos sociales, le dicen usted viva por aquí, pero mientras el funcionario gubernamental de turno lo determine o la política pública particular lo determine, o va a ser un derecho a la propiedad para que tú seas dueño de esta casa? Lo segundo, para aquellos que ya tienen casa, ¿cómo se va a proteger su propiedad? Que probablemente es de las pocas cosas que esas familias tienen. Hoy día las familias lo que tienen en Chile es su casa, su auto, su fondo de pensiones. Y en ese sentido, ¿cómo se va a proteger esa propiedad? Se va a proteger de la manera más completa posible, que es que en caso que alguien te lo tome, lo van a desalojar, o en caso que el Estado te lo quiera expropiar, te lo van a pagar de manera previa, contado a precio de mercado, o va a quedar a la determinación de la autoridad de turno. Yo creo que eso es muy importante que quede claro al principio. Y lo tercero, respecto a aquello
que tienen su propiedad, por ejemplo, todas las cosas que pierden son consecuencia de ello, o sea, lo afecta a ellos. Pero ¿qué pasa con las cosas que gana? Por ejemplo, la plusvalía. También se va a intervenir y se va a establecer un nuevo impuesto. Es bueno que la gente sepa, porque cuando a mí me dicen derecho a la vivienda, a mí me alegra de que se incorpore el derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque es una aspiración de toda familia chilena de cumplir el sueño de la casa propia. Pero es clave que ese sueño sea verdaderamente ese sueño ideal de la propiedad y no una verdadera pesadilla de estar dependiendo de otro una vez más. Julio Izamird, exministro de Bienes Nacionales, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, José Francisco, por esta conversación y esta invitación. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este especial constitucional. Vamos a seguir dilucidando la discusión que se está viviendo en la convención, así que atentos a las próximas ediciones de este especial constitucional en agricultura. Nos vemos.